Buenas noches, mi nombre es Andrea Hinojosa y soy curadora del Centro de Cultura Plurinacional. A nombre del Centro de Cultura Plurinacional y nuestra directora Paola Claros, les quiero dar la bienvenida esta noche que vamos a inaugurar una nueva exposición dentro de nuestro programa de exposiciones virtuales. En esta ocasión tenemos como invitado a Oso Ukumari, que es un nombre artístico, con una exposición que nos habla acerca del distanciamiento. Pero vamos a ir entrando poco a poco a la muestra y primero quisiera que empecemos con Oso, que nos vaya hablando de la influencia que tiene esta obra, que nos los menciona en el texto, que también lo vamos a poder ver, sobre el Takion-Koi. El Takion-Koi viene de la palabra, es una palabra quechua, que habla sobre un tema de la danza y la enfermedad, y además tengo entendido que era algo como revolucionario sobre la colonización que hubo en esa época, ¿no? A ver, Oso, Sí, ¿cómo? sí, muchísimas gracias al centro. Realmente, claro, para nosotros es un honor tener el espacio también y poder haber desarrollado todo este trabajo durante una semana en un lugar totalmente bien equipado, ¿no? Y con todos los recursos del centro. En ese sentido, nosotros, como bien decías, Andrea, hemos trabajado en base a esta idea de lo del Takion-Kui o Takion-Koi, que, como bien dice, significa baile enfermo o danza de la enfermedad. Entonces, esto fue como digamos, como una investigación que hicimos más o menos en junio, para el 21 de junio, con el solsticio, nosotros presentamos un programa radial especial con un amigo en Radio Tsunami, y a partir de eso empezamos a investigar más el tema. Y yo me quedé con esa idea, ¿no? De un baile enfermo, algo que, digamos, puede curar a través del arte, digamos, ¿no? Y unas prácticas ancestrales que de alguna manera también se volvieron revolucionarias en la época porque, claro, los indígenas en ese momento iban a los hospitales y no volvían. Entonces, claro, volvieron a sus prácticas, a su conocimiento, y a partir de eso se volvió ese movimiento revolucionario, digamos que de alguna manera ellos trataban de volver a sus raíces, ¿no? Entonces, esa idea se me fue quedando y fui como que empezando a trabajar, digamos, de alguna manera ponerlo plásticamente, visualmente, sonoramente, digamos, ¿no? Entonces empezó ahí, digamos, un trabajo de investigación artística, digamos. Es lo que siempre decíamos, si buscas en toda la cultura, las raíces, las tradiciones que tenemos, y en base a eso se rescata y legamos algo contemporáneo, se generan propuestas muy fuertes, bien fundamentadas, y en base a la investigación que haces, ¿no? Que es una de las características de todas las obras, además, que tienes. Bueno, y también en la obra lo que vemos y lo que vamos a hablar, tal cual lo dice el título que tiene, es el tema del distanciamiento social y toda esta pandemia, y cómo nos ha afectado socialmente, que nos caiga algo así de la nada, ¿no? Sí, realmente eso también ha sido como otro de los temas, ¿no? Obviamente por eso venía lo del Takion-Kui, porque básicamente entre todas las cosas que íbamos leyendo apareció este término y fue como una cosa alucinante. Pero obviamente en el principio de la pandemia también había como una reticencia por parte de nosotros del grupo de lo de arterias urbanas también, y específicamente con el contenedor, que hablábamos sobre el espacio público, ¿no? En este tiempo, y cómo que de alguna manera con todas esas revoluciones sociales que hubieron en Chile, en Bolivia, en el año pasado, entonces era muy conveniente para algunos gobiernos y para ciertos gobiernos de derecha específicamente, que nos tuviéramos que replegar y confinar, digamos, a nuestras casas, ¿no? Entonces había muchos escritores, así empezamos a leer como La sopa de Wuhan y toda la cosa, ¿no? Entonces ahí empezó, digamos, este tema del distanciamiento social, ¿no? Cómo de alguna manera nos hemos distanciado y cómo los códigos corporales, digamos, los códigos de comportamiento han cambiado. Es decir, nos saludamos así, nos vemos cuando no tenemos un distanciamiento, utilizamos barbijo o nos saludamos con el codo, ya nadie se da un beso, un abrazo, eso es cosa muy íntima, digamos, de ciertos grupos que saben, digamos, que no están contagiados o algo por el estilo, pero ya no es, digamos, algo común y normal, ¿no? Y en ese sentido, digamos, empezamos a plantear a qué se devenía, digamos, esta idea de lo del distanciamiento. Y ahí empezamos a entender, digamos, de que sí había un distanciamiento social entre personas, pero sobre todo hubo un distanciamiento en la parte natural. Y ahí llegamos también a estas teorías que también están muy,
filosóficas muy de ahora, digamos que es la idea del antropoceno, de esta era que estamos viviendo, de este distanciamiento que hemos tenido también con la naturaleza y que de alguna manera nos han confinado también a los humanos dentro de ciudades o estructuras que prácticamente la naturaleza es un adorno, ¿no? Es decir, vas al parque y el parque, digamos, es bonito y toda la cosa, digamos, pero no es la naturaleza salvaje, ¿no? Y si queremos tener una experiencia de naturaleza salvaje, te venden un pack, digamos, para que te vayas al Amboró, qué sé yo, y no es, digamos, la naturaleza en sí, digamos, ¿no? Y de ahí también veíamos que, por ejemplo, Bruno Latour, que es uno de los que habla mucho acerca de esta idea del antropoceno, él proponía, digamos, que hay muchas culturas que en Latinoamérica, sobre todo, con esta idea del vivir bien, digamos, con la idea de la Pachamama, con toda esta cuestión, de que sí, digamos, tienen un arraigo muy importante, digamos, con la naturaleza, y de alguna manera eso permitía que estas personas vivan en una convivencia armónica con la naturaleza. Y eso también es porque hay un respeto hacia la naturaleza, es decir, no se la trata, digamos, como naturaleza, como una mesa, como un objeto, como algo que va a ser útil, digamos, solamente para el humano, sino se la trata como un árbol que es un ser también, ¿no? Es un ser viviente, digamos, ¿no? Es un ente, ¿no? Elementos vivos, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de eso también queríamos investigar un poco más con la parte sonora, digamos, cómo eran los microsonidos, cómo son los sonidos de los materiales y cómo esos sonidos pueden potenciar, digamos, la idea de que tú tocando algo puedas sentirlo, ¿no? Y a partir de eso ya se fueron desarrollando algunos trabajos, ¿no? Bueno, y básicamente la parte del distanciamiento que tocamos fue, digamos, por una parte el distanciamiento natural que hemos generado, digamos, como raza humana y que también en muchos escritos hablan de que las fronteras, como se han ido ampliando y han ido quitando la frontera natural, han permitido que también nuevos virus y toda la cuestión entre, digamos, ¿no? Pero por otra parte también ese distanciamiento social que hablaba al principio, que tiene que ver con un comportamiento casi corporal, ¿no? Códigos nuevos corporales, ¿no? Y en ese sentido ya era como que, pucha, quiero hacer una obra que muestre eso, pero de alguna manera también me gustaría trabajar con ciertas personas que trabajen esos códigos corporales, ¿no? Claro. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a tener, que es bastante diferente a lo que normalmente hemos tenido en el programa, que es una exposición sonora y de performance, ¿no? Es primera vez que nos estamos lanzando hacia ese lado, con la propuesta que nos estás haciendo, como mencionabas antes, lo hiciste acá en el centro, y has usado una cosa que me decías que es muy peculiar, materiales específicos, ¿no? Todos los materiales, además de toda la coreografía que se ha usado en la obra, está muy bien pensada, pero el material, por ejemplo, me comentabas que es el mismo material del barbijo. Claro, entonces en esa investigación justamente del material y de cómo amplificar, digamos, esas sensaciones o esa sensorialidad que tenemos a través del tacto y potenciarla o amplificarla a través del sonido, fue que elegimos, digamos, un material tan translúcido como este, ¿no? Como es el del barbijo. Entonces la tela de la instalación, que es una instalación interactiva que al tocarla suena y que eso activa, digamos, las luces de alguna manera, esto fue pensado, digamos, justamente con la idea de utilizar un material que es el material que nos está distanciando de alguna manera, ¿no? Pero de alguna manera en un formato plástico que estaba diseñando en ese momento. En un inicio te había comentado de que la idea de esta obra era que sea como una instalación en espacio público, ¿no? Sí. Pero bueno, dadas las condiciones, todavía las restricciones actuales, y también porque el proyecto no estaba elaborado, es decir, si bien había una idea, digamos, los primeros dibujos, los bocetos y toda la cuestión, no había, digamos, una estructura. Entonces esa estructura fue el trabajo que ya empezamos a realizar junto con Ariel y junto con Vivi en un trabajo más colectivo, ¿no? Claro. Bueno, además es un tema que muchos artistas también lo han tratado y creo que hay que seguir analizando, hay que seguir viendo todas las consecuencias de la forma de comportarnos y cómo vamos a ir cambiando en el mundo. Claro. Y es un tema que todavía se va a seguir tratando, imagino que en tus obras futuras es algo que vas a seguir avanzando, ¿no? Sí, realmente es como que esta primera parte, digamos, es como que ha abierto mucha discusión
y como que han habido como esto, ¿no? Es decir, hablar sobre esa distancia, pero desde la naturaleza, desde nosotros mismos, digamos, desde encontrarnos, de que también la distancia de alguna manera nos ayuda a diferenciarnos que tú eres tú y yo soy yo, digamos, ¿no? Aunque suene básico, digamos. Es decir, si no tuviéramos distancia seríamos un ente completo, digamos, ¿no? Entonces la distancia también nos permite entender el mundo, digamos. Entonces, esas cuestiones también eran muy importantes para nosotros reflexionarlas y ver, digamos, en lenguajes contemporáneos artísticos, ¿no? Cómo unirlos, digamos, cómo fusionarlos y cómo generar algo colectivo de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, ahora otra de las novedades que tenemos, que la van a poder ver en el blog, es que vamos a tener un video del proceso para que ustedes también puedan apreciar los bocetos y cómo se ha ido armando todo esto y una vez más sepamos que no es algo que simplemente surge, lo armamos y simplemente se empieza a filmar, ¿no? Empezó, digamos así, ¿no? Con bocetos, como creo que muchas de las personas trabajan también en la parte artística, digamos, es tratar de plasmar esa idea que se te viene en la mente a través de un dibujo, ¿no? Esos dibujos entonces fueron como evolucionando. La primera persona que, digamos, mostré estos dibujos fue Ariel Muñoz y le expliqué, digamos, lo que quería hacer, digamos, ¿no? Y él me dijo, oye, sería muy interesante si podemos hacer, digamos, un trabajo de unir el sonido con la luz para que sea como interactivo entre ambas cosas, ¿no? Y ahí empezamos, digamos, a tener como algunas ideas, ¿no? Empezamos a pensar en estructuras y toda la cosa, pero claro, cuando pensábamos en todo eso, el presupuesto se iba arriba. Y lo que nos faltaba, digamos, era eso, ¿no? El trabajo, digamos, de reflexionar más, pero reflexionar a través del quehacer artístico, digamos, ¿no? Porque si bien había, digamos, este bagaje de investigación artística, que muchas veces, a veces uno piensa que el artista solamente viene y se inspira y ¡taf! Le salió, digamos, la cosa, ¿no? Pero sí, es decir, también funciona así, digamos, no digo que no, pero en mi caso, por lo menos, yo necesito pensar un poco más sobre los materiales, sobre las situaciones y también indagar un poco más de cómo podría ser, ¿no? No tanto por ser tan racional, sino también para que esa emoción o esa sensación que quiero generar en la obra se plasme de alguna manera, ¿no? Y la gente que lo reciba pueda entenderlo. Entonces, fuimos trabajando en eso. La otra parte también interesante fue que, claro, había pensado que haya una persona dentro de la instalación, ¿no? Y esta persona también tenía que ver de alguna manera que sea alguien que pueda generar plásticamente con su cuerpo esas sensaciones que queríamos transmitir, ¿no? Y ahí fue que pensé en Viviana Fiorito. Con Viviana ya habíamos trabajado antes en un proyecto, en una bienal que también se organiza aquí en Santa Cruz, en Santa Rosa de Cuevo, un territorio guaraní, que lo organiza un italiano, Mimo Rosselli, y él nos invitó y ahí nos conocimos, ¿no? Y a partir de eso fue como que, pucha, yo quiero volver a trabajar con Vivi. Entonces cuando apareció la oportunidad, gracias a la invitación también del CCP, entonces dije, bueno, hay que hablar con Vivi. Por suerte Vivi tenía tiempo, logramos calcular todas las cuestiones también con Ariel y bueno, nos hicimos este trabajo, ¿no? Pero claro, el trabajo, digamos, del proceso dentro de este cuaderno que también, como dices, lo van a poder ver y ojear también a través del blog. Es interesante porque vamos como armando en este cuaderno también esquemas de lo que nosotros pensábamos o lo que nos provocaba o lo que nos hacía sentir, digamos, esta situación, porque creo que el distanciamiento y toda la cuestión de ahora pandémica ha sido como algo que no puedes excluirte, digamos, es una cuestión mundial, digamos, y todos hemos tenido como sentimientos muy confrontados, pero muy parecidos y similares entre nosotros, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ha sido como tratar de buscar esos mismos sentimientos, esas mismas emociones y organizarlas en diferentes formas de pensamiento que tenemos cada uno, digamos, ¿no? Desde las luces, desde lo sonoro interactivo, desde el cuerpo y desde la danza, ¿no? Claro, eso está muy interesante porque cuando trabajas con otro artista no es lo mismo que realmente cumplir la obra que tú tienes en tu mente y Claro, generarla, este nivel de negociación que tiene que haber claro, con el otro artista, que tú puedes hacer una propuesta y no le parece la más adecuada. claro. Creo que es una experiencia bastante peculiar, en la que particularmente no he participado, pero Claro, sí, pero es decir, bueno, con Arterias Urbanas también venimos trabajando colectivamente mucho tiempo y ya hemos encontrado, digamos, unas metodologías, unas formas, digamos, ¿no? Entonces ya
como que ya, por lo menos yo podía intentar, digamos, a planificar o modificar o coordinar las acciones, ¿no? Muchas veces hay esta situación, digamos, de que el artista tiene la idea en la cabeza y quiere que sea perfectamente igual así, ¿no? Y sí, digamos, ¿no? No lo niego, digamos, yo también tengo esa necesidad de control, digamos, así como absoluta de que, quiero que sea así, pero a veces tienes que ceder, ¿no? Y tienes que saber dónde ceder. Y creo que lo interesante es poder conversar con otros artistas y entendernos en diferentes lenguajes y darnos cuenta de que es cierto. Es decir, estoy yendo por este camino, pero no es el mejor. Si voy por este otro camino, que es el que me propones, va a tener el mismo trabajo, pero se va a poder visibilizar más el trabajo tuyo y no solamente el mío, digamos, ¿no? Porque a veces hay esa situación también de los egos, ¿no? De los artistas y toda la cosa. Y eso también normal, creo, porque todos tenemos esa necesidad de control, digamos, ¿no? Pero hay que también saberla como trabajar, ¿no? No es que es un proceso fácil, no es un proceso, en este caso ha sido un proceso súper satisfactorio, creo que también porque como no nos veíamos con toda la gente y podernos reunir en un espacio para poder trabajar, claro, era así como, qué bien, podemos volver a trabajar como antes, digamos, ¿no? Entonces creo que había también un sentimiento, una emoción, una atmósfera, digamos, ahí, que ayudaba a que toda la gente esté así como, ya, dale, sí, sí, buenísimo, ¿no? Y claro, nos quedábamos aquí 6 horas trabajando y probando y haciendo los soniditos y poniendo las luces y calibrando toda la cosa y ensayando el movimiento y toda la situación, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy lindo. Yo por eso creo que es más un laboratorio, es como una metodología de creación, digamos, como laboratorio de prueba, ensayo, error, digamos, hasta que vamos construyendo las partes, ¿no? Y claro, hay preguntas que, por ejemplo, no han terminado de ser, no las hemos podido responder a un nivel artístico plástico, ¿no? Hemos hecho los intentos y toda la situación, y en el video van a poder ver, digamos, como algunas de esas preguntas con las respuestas que hemos podido dar, pero todavía nos quedan algunas preguntas más, y por eso era lo que hablábamos de que todavía nosotros estamos tratando de continuar el proyecto y de ver también en qué formatos más se pueden hacer, porque es como dices, ¿no? Es decir, hay una cuestión virtual, pero esta cuestión virtual a veces solamente te deja una pantalla, ¿no? Y te encuadra todo en una pantalla. Sin embargo, la posibilidad experiencial, digamos, de ir a una exposición o de poder convivir con la gente es algo que hay que rescatarlo de alguna manera, y estamos también pensando en eso, ¿no? Claro, hay que ver cómo vamos a volver a lo presencial y como decíamos, este es un tema que todavía nos puede llevar a mucho, ¿no? Claro. Todo eso. Bueno, Oso, entonces ahora muchas gracias por haber participado en nuestro programa curatorial de exposiciones virtuales. Los invito a todos a disfrutar del video con la obra y a que vean también los videos del proceso y lean todos los textos, que es un acercamiento diferente que tiene nuestro público con el autor. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias.